Hermanos y amigos, una vez más trayéndole el mensaje de la palabra del Señor. Nos gozaremos en esta oportunidad, ya que la palabra de Dios siempre trae buenas nuevas. Hacemos siempre nuestra confesión de fe. Si tiene su Biblia en mano, diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, vamos a tratar hoy día una pregunta. El título del mensaje: ¿usted necesita sanidad? ¿Usted necesita sanidad? Para que pueda haber sanidad en su cuerpo, es muy importante que usted comience a desarrollar una fe firme y deshacerse de todo vestigio referente de dudas a la voluntad de nuestro Dios para sanar. La mente de quienes buscan la sanidad debe de estar en concordia con la palabra de Dios, con lo que dice las Sagradas Escrituras, con la mente de nuestro Creador. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber? Una fe firme para obtener las bendiciones prometidas de parte de nuestro Dios, conforme dice su palabra. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. El temor viene por oír dudas, las palabras del mundo, las mentiras del enemigo de nuestras almas, o sea, el diablo. Pero una correcta actitud mental hace posible que usted tenga una fe firme y así pueda caminar, así pueda actuar usted. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Solo cuando el Espíritu del Señor renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos en verdad personas transformadas. La transformación espiritual comienza con la mente, con el corazón. Que la palabra vaya hasta el subconsciente. Pero una mente entregada al mundo y sus afanes del mismo mundo que produce, pues ¿qué es lo que va a suceder? Las corrientes culturales nos van a estar llevando por otro camino opuesto. Sin embargo, si la mente está consagrada a la verdad de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras, conducirá a una vida en la cual vamos a salir triunfantes. Entonces podemos resistir las tentaciones de nuestra cultura, que muchas veces a nosotros nos comienzan a recetar y a recetar, al fin de olvidarnos mucho de la palabra del Señor. Permitamos entonces que sea el guía del Espíritu Santo
en la cual estemos nosotros caminando para tener buenos pensamientos y buena conducta en el lugar donde nosotros habitamos. Número 1. La palabra es la semilla. La palabra es la semilla. Y lo encontramos en Lucas capítulo 8, verso 11. Lucas capítulo 8, verso 11. La palabra de Dios dice así, Lucas 8, 11. Y es referente a la parábola del sembrador que dio nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 11 así, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra del reino. Mira, es la semilla de la vida divina. La persona que busca sanidad debe de estar seguro, debe de estar segura por medio de la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la voluntad del Señor, para sanarle. La misma estará también en algunas personas tratando muchas veces de cosechar donde ninguna semilla ha sido sembrada. Hay que sembrar la palabra de nuestro Dios. Es imposible para un agricultor tener una siega sin haber plantado una semilla. Imposible. Recuerda, no es la voluntad de Dios que se dé una cosecha sin haber sembrado una semilla. Vamos a ver Juan capítulo 8, verso 32. Juan capítulo 8, verso 32. La palabra del Señor dice así, Juan 8, 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que el que permanece en la palabra de Dios, conoce la verdad. El término libre alude a la libertad de la esclavitud del pecado. Por eso es muy importante obedecer al Señor, obedecer sus enseñanzas, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y obedecer significa tener comunión con Él. Así es. Está protegido del pecado. Está protegido de la enfermedad, de poder experimentar su amor, de ser libre de toda enfermedad. Y eso viene como consecuencia de conocer ¿qué cosa? La verdad. Dios no hace nada sin su palabra. Dios no hace nada sin su palabra. Salmos 107:20. Salmos 107:20. Y dice la palabra de nuestro Dios así, el Salmo 107:20. Dice, envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. Salmos 107:20. Mira, Salmos 107:20. Son palabras de nuestro Dios. Como alguien encargado de llevar a cabo su propósito. Por eso, la semilla de la palabra de Dios debe ser sembrada en la mente, en el corazón, dentro de nuestro subconsciente. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que esté delicada de salud debe conocer que la voluntad de Dios es sanarlo o sanarla. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que conocer la palabra del Señor. Entonces, esta semilla no puede ser sembrada sin conocerla, sin recibirla, sin confiar en ella. No, es la palabra de Dios la que debe de estar plantada, la que debe de estar regada y creer firmemente, con confianza.
Entonces viene la sanidad cuando nosotros proclamamos la sanidad mediante la fe. Así es. La semilla tiene que ser plantada, o sea, la palabra. Tiene que ser regada antes de que pueda producir una cosecha a favor nuestro. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando se ore, por ejemplo, por sanidad, no usando palabras que destruyen la fe, como Señor, sáname si es tu voluntad. Señor, si es tu voluntad, tú me vas a sacar de esta situación. No. Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y no es la voluntad de Dios que la gente sufra. No, no es la voluntad del Señor. No. Ese es plantar. ¿Qué cosa? ¿Ve? Una semilla que no es la correcta. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Y la palabra de nuestro Dios nos dice a nosotros así. En Romanos, capítulo 1, verso 16. Así dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, no me avergüenzo de la buena nueva, no me avergüenzo de la buena noticia. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Espíritu Santo dice que el Evangelio es poder de Dios, tanto en el aspecto físico como en el espiritual. Y todo el Evangelio es para toda criatura, para todas las naciones. El creyente ha sido salvado del castigo por el pecado, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros. Pero hay que aceptarlo a Él como el Señor de nuestra vida. Entonces, el Evangelio no excluye a ningún hombre, a ninguna mujer. No. Pero si una persona comienza a decir, Señor, si es tu voluntad. No, la voluntad de Dios es que usted esté sano. Por eso, la semilla es importante y tiene que sembrarse. Usted tiene que estudiar la palabra. Más aún cuando usted esté sano, estudie la palabra. ¿Ve? Y así usted, cuando llegue a participar de alguna enfermedad, va a recuperar pronto su salud porque confía en la palabra. Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. La palabra de Dios nos dice a nosotros así. En el Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Una vez más, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando en oración, de una forma definitiva, le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, creemos entonces que la autoridad de Dios funciona en su palabra. Creemos que nuestra oración ha sido escuchada cuando nos dirigimos a nuestro Dios Todopoderoso. De la misma manera tenemos que hacerlo cuando oramos por la sanidad de nuestro cuerpo. Amén. Número 2. ¿Cómo podemos recibir la sanidad? ¿Cómo podemos recibir la sanidad? Lo encontramos en Proverbios capítulo 4, los versos 20 al 22. Proverbios 4, 20 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Si usted quiere recibir la vida y sanidad de parte de Dios, tiene entonces que tomarse su tiempo para buscar en las Escrituras las palabras que prometen resultado. Y cuando la palabra de Dios se haya convertido en medicina para todo su cuerpo, las enfermedades desaparecerán, porque usted tiene la autoridad de la palabra de Dios, de decirle a su cuerpo: mira cuerpo, ponte al derecho. Yo te declaro sano. Así es que dolor, gripe, fiebre y toda enfermedad perniciosa, con su nombre uno lo da, te vas fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Hay muchas personas hoy en día que lo han hallado, han practicado aquella parte de la palabra de Dios y produce sanidad. Por eso Dios dice que cuando nosotros hacemos su palabra, hacemos lo que dice las Escrituras, se convierte en ¿qué? En medicina para nuestro cuerpo, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces no importa la clase de enfermedad que dice. Dios dice salud para tu cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De aquellos que hallan, de aquellos que practican la palabra de Dios referente a este asunto, lo que el Señor nos habla. Por eso, Él, nuestro Creador, desea la sanidad de su pueblo. Por eso es importante. Dios en su palabra nos habla a nosotros claramente cómo debemos de poner atención a su palabra. Mira, el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dice el verso 21. Quiere decir que nosotros debemos de mirar continuamente la palabra. Así como el padre Abraham, el padre de la fe del Antiguo Testamento, nos fortalecemos nosotros considerando en las promesas de nuestro buen Dios, y eso es muy importante. Como la semilla tiene que mantenerse en la tierra para que llegue a producir fruto, así también la única manera que la semilla incorruptible pueda obrar en una forma eficaz es mantenerla en nuestros corazones. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. Ahora, si no permitimos que la palabra de Dios se aparten de nuestros ojos, vamos a tener entonces la semilla en buena tierra. En buena tierra. La clase de tierra por la cual Jesús, ¿qué es lo que dijo? Produce fruto. Produce fruto. Vamos a ver en Lucas 8 al 15. Lucas 8 al 15. Y mira lo que dice la palabra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por ejemplo, cuando el agricultor siembra la semilla, al día siguiente no cava para ver si está creciendo y así todos los días, no, lo deja porque la semilla ya comenzó su obra. ¿Por qué tiene esa fe? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué también nosotros no debemos de tener esa misma fe en la semilla incorruptible, aprendiendo la palabra de nuestro Dios? Si el agricultor tiene fe en la naturaleza, sin obtener una promesa definitiva,
¿Por qué algunos cristianos no tienen entonces fe en Dios, que creó la naturaleza? 3 aspectos muy importantes. Aspectos muy importantes. Y justamente los pasajes. Vamos a buscar una vez más Proverbios 4, 20 al 21. Proverbios 4, 20 al 21. Aquí entonces nos enseña a nosotros el método por el cual podemos obtener resultados de la promesa de Dios en su palabra. Vamos a ver Proverbios 4, 20 al 21. Tiene que haber un oído atento. Tiene que haber, ¿qué cosa? Un oído atento. Dice el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Diga, tiene que haber un oído atento. Además, tiene que haber una mirada fija. Mira lo que dice el verso 2. No se aparten, el verso 21, no se aparten de tus ojos. Mira, no se aparten de tus ojos. Entonces tiene que haber una mirada fija. Repita, tiene que haber una mirada fija. Y en la terminación del verso 21, tiene que haber un corazón que atesore la palabra. Dice, guárdalas en medio de tu corazón. Repita, tiene que haber un corazón que atesore la palabra. Entonces, cuando nuestros ojos se fijan solamente en los síntomas y nuestra mente se encuentra ocupada en ellas, en los síntomas nada más, ¿ve? Entonces, nosotros hemos sembrado la semilla equivocada. Si hemos aprendido la palabra, recurramos a la palabra de Dios. Entonces, no vamos a tener la cosecha deseada. Hemos sembrado semilla de duda. Estamos tratando de cosechar una clase de fruto. Habiendo entonces sembrado, pues, una semilla diferente. Es imposible recoger trigo si sembramos cizaña. Imposible. Los síntomas entonces pueden hablar de muerte, pero la palabra de Dios habla de vida. Habla de vida. Jesús ha venido para darnos vida y vida eterna. Eso es lo que ha venido el Señor. Número 4. ¿Qué clase de semilla ha sembrado usted? ¿Qué clase de semilla ha sembrado usted? No deje que la palabra de Dios se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Cuando lo guardas en medio de tu corazón, esto es mantener firme y constante la evidencia de la palabra del Señor, que provee ¿para qué? Para nuestra fe. Dios le dice a los que sufren enfermedades incurables, ¿ve? Todo el que me mirare vivirá. El Señor llevó nuestra dolencia, nuestras enfermedades, nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Entonces no dejes, ve, que sus palabras se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, después de haber sembrado la semilla, creemos que entonces tú estás creyendo y comienza un crecimiento. Esta es la fe, evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Veamos en Hebreos 11:1.
Hebreos 11:1. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Cristo tenemos evidencia perfecta de nuestra fe. Cualquier hombre, cualquier mujer puede deshacerse de sus dudas, mirando fijamente la evidencia que Dios ha dado, nuestra fe. Cuando miramos solamente a Dios, Él dice, nuestra fe aumenta y aumenta nuestros frutos. Entonces, no dude de su fe, dude más bien de sus dudas. ¿Por qué? Porque estas no son dignas de confianza. Qué gran bendición es mirar fijamente a Cristo. Hay vida, hay amor, hay libertad, hay gozo, hay dirección, hay entendimiento, hay salud perfecta. ¿Ve? Nunca nadie miró en vano al gran médico divino, que es el Señor Jesucristo. El que mira a Cristo en fe no será avergonzado de su confianza. El tiempo y la eternidad justificarán su fe. Recuerda, la palabra es la semilla. La palabra es la semilla. Así es que siembra bien y ten una buena cosecha. Amén. Eres bendecido, eres prosperado y eres victorioso. Bendecidos y bendecidas. Nos vemos el próximo domingo. En el nombre de Jesús. Amén.